La economía es un tema que no siempre se entiende bien, o sea, es decir, las cifras se pueden manipular, ¿no? Y se puede decir que algún país está en un gran crecimiento, pero depende comparado con qué. Se puede, según los ingredientes que se pongan en una medición, se puede alterar, por ejemplo, las cifras de inflación. Es decir, no todo es como se dice, ni todo es como se muestra, ni todo es como se cree. Entonces, en la economía hay que ser muy concretos y ceñirse mucho a la realidad, no a las interpretaciones ni a las manipulaciones estadísticas, ¿no? Entonces, en España, Iván Espinosa de los Monteros, que es el portavoz de Vox en la Cámara de Diputados y que es un brillante diputado español, da una lección de economía a la ministra de Economía de España, ¿no? Entonces, para que se entienda bien cómo se pueden manipular las cifras, es muy interesante la explicación que él hace haciendo una comparación entre las cifras de crecimiento que ha mostrado la ministra y un tema de fútbol, y se entiende perfectamente de qué se trata. Vamos a verlo y después podemos comentar un poco más sobre este tema. ¿A usted le gusta el fútbol? ¿Usted sigue la Liga? ¿Sabe usted quién ganó la Liga el año pasado? Bueno, se lo digo yo. El año pasado la Liga la ganó el Real Madrid. ¿Sabe usted quién bajó a segunda? 3 equipos todos los años. Entre ellos hubo un equipo muy querido que bajó a segunda, que es el Levante. Pero pasó una cosa muy curiosa en la Liga del año pasado. Aunque el Real Madrid en las últimas jornadas fue el que sumó más puntos, porque sumó 20 puntos en las últimas 9 jornadas, el Levante, con solo 16 puntos sumados, creció un 84%. El equipo que más creció en toda la Liga. ¿Sabe usted lo que eso significa? Absolutamente nada. Lamentablemente, el Levante bajó a segunda, quedó penúltimo, porque creció mucho, pero no valió para nada. ¿Sabe usted por qué? Porque partía de una base muy pequeña. Cuando se parte de una base muy pequeña, por mucho que se crezca, no pasa absolutamente nada. Usted está aquí todos los días diciendo que España crece más que nadie, pero ¿sabe cuál es la realidad? Que esta es la liga en la que juega usted, en la que es entrenadora, la Liga Económica Europea, la Liga de Crecimiento Económico medido por PIB, datos de Eurostat. ¿Y sabe usted lo que pasa? Que por mucho que usted diga que España es la que más crece, España entre el 2019 y el 2021, últimos datos anuales que tenemos, es la que está a la cola de la Unión Europea. De la misma manera que tuvieron que cambiar de entrenador en el Levante cuando quedó último, probablemente deberíamos cambiar de entrenador en la Liga Económica Europea y en este caso en la española, porque usted, que es la entrenadora, señoría, nos ha bajado a segunda división. Bueno, está clarísimo, es muy buena esta comparación, ¿no? Porque acá también constantemente se dice el Perú va a crecer 5%, 6%, es el país que más crece en la región. Y hace unos días se está diciendo también que el país que más está creciendo es Venezuela, ¿no? Y hay muchas personas que se creen este cuento. Pero claro, ahí la comparación que hace Iván Espinosa de los Monteros es muy buena, porque él dice, miren, el Levante ha crecido más que el Real Madrid, sin embargo se ha ido a segunda división. ¿Y por qué ha crecido más? Porque parte de una base menor, ¿no? Es como la persona que tiene un sol y el día siguiente tiene 2 soles, su economía ha crecido en 100%. Pero hay una persona que tiene 1000 soles y si su economía crece en 1 sol no ha crecido nada. Ese es el ejemplo, ¿no? Eso es lo que hay que entender. Entonces, como está tan abajo la economía española en este momento, él le hace esa explicación y le dice, claro, hemos crecido, podemos crecer 20% y no va a pasar nada porque estamos a la cola, porque la base sobre la cual se calcula el crecimiento es diferente a la base sobre la que se calcula el crecimiento de las grandes economías como la alemana, por ejemplo. En el caso del Perú podemos decir lo mismo, ¿no? Vemos constantemente a los agoreros y los ayayeros del gobierno que dicen, claro, hay gente que persigue a Pedro Castillo, hay enemigos, hay la palabra que usan siempre, ¿no? Obstruccionistas y golpistas que no se dan cuenta que el Perú está creciendo. No está creciendo nada. Lo que pasa es que ha caído tan bajo luego del desastre que significó Vizcarra, luego el desastre que significó el encierro por la pandemia, que cualquier pequeño hipo, cualquier pequeño crecimiento parece una gran cosa porcentualmente, pero la economía sigue siendo un desastre y cada vez está peor. Y no hay una expectativa buena para lo que viene.
Entonces no hay que caer en ese juego y en esa manipulación de las cifras, ¿no? Es como cuando dicen, y lo acabo de ver hace unos días, ¿no? Que Venezuela es el que más está creciendo en la región, que creo que crece 8%. ¿Pero 8% de qué? El 8% del que tiene un sol, ¿no? Cuando ponemos ese ejemplo, o el 8% del que está por bajar a segunda división, según el ejemplo del fútbol, que me ha parecido fantástico. Es una lección de economía, como tienen que ser las lecciones de economía, ¿no? Simples, con ejemplos claros. Yo me acuerdo que hace muchos años tuve un curso de economía con un importante economista peruano, uno de los más reconocidos en la Universidad del Pacífico, y en la clase él decía, esto se me quedó grabado, ¿no? Que a veces decía, los abogados escriben de tal manera que solamente lo entienden los abogados. Y los economistas peor, dijo, ¿no? Somos un gremio complicado. Cuando escribe un economista, solamente lo entiende otro economista. Entonces, cuando yo hago un artículo, hago una tesis, yo siempre pienso en mi tía Rosita. Yo no sé si existía la tía o no, pero era su ejemplo, ¿no? Y él decía, entonces yo termino mi artículo para El Comercio y pienso, esto lo entenderá mi tía Rosita, y cuando pienso que mi tía Rosita lo entendería, recién lo envío. Claro, y eso es el tema de la economía, hay que hablar en simple, hay que hablar para que la gente lo entienda. Entonces, este ejemplo de fútbol permite que se entienda claramente la realidad, ¿no? No se puede medir todo por igual ni manipular así las cifras, ¿no? La estadística permite todo, ¿no? La estadística permite todo. Por ejemplo, usted que nos está viendo, imagínese que está en su casa y son 4 personas, ¿no? Entonces, usted hace un pedido de delivery y llega un pollo a la brasa a su casa cortado en 4. Desde fuera, la estadística podría decir, en esa casa hay 4 personas, cada uno ha comido una cuarta parte. Pero eso no es verdad, porque de repente solamente comieron 2, cada uno una mitad, y hay 2 que no querían comer. Entonces, la estadística se puede manipular. A eso es lo que quería llegar, ¿no? Y esos ejemplos simples, como el del pollo a la brasa o como el del fútbol, nos permiten entender que cualquier cifra se puede manipular para hacernos creer, por ejemplo, que estamos creciendo, para hacernos creer que hay mayor recaudación, que la economía está mejorando. Pero ¿dónde se mide realmente la economía? En los mercados. Cuando usted, señora, va a comprar y se da cuenta que la papa amarilla en los supermercados está en 11 soles y en los mercados más populares está en 8 o 9 soles y que hace un año estaba en 4, ¿no? Cuando se da cuenta que el aceite ha reducido sus botellas. Ese es un tema que les quería mencionar. Vean las botellas de aceite, ahora traen 900 mililitros. Vean los paquetes de mantequilla, ya no son de 200 gramos, sino de 180. Fíjense los paquetes de arroz y de fideos. Los fideos ya no son medio kilo, son 450 gramos. Eso es la reduflación. Ese es un mecanismo que usan las empresas cuando ya no pueden subir más el precio, ¿no? Es decir, el aceite ya subió tanto que si lo suben más la gente va a colapsar, no lo va a poder comprar. Entonces, ¿qué hacen? Mantienen el precio pero te dan menos. Y esa es una manera de mantener el precio, de alguna manera engañar el bolsillo de la gente, que es legal porque la botella dice 950 mililitros y en la bolsa de fideos dice 450 gramos, pero en la práctica uno está comprando menos por más, ese es el asunto.